Mi propia madre ayudó a mi hermana a robarme el novio. Lo perdí todo. Entonces, los expuse a todos. Pero lo que pasó después sorprendió a todos. Muy bien, esto va a sonar como un drama loco, pero es 100% lo que pasó. Y sí, no me arrepiento ni un poco. Mi nombre es Emily. Soy una mujer de 29 años y esta es la historia de cómo todo mi mundo se vino abajo cuando solo tenía 19 años. En aquel entonces, la vida era bastante buena, o al menos eso pensaba. Eran las vacaciones, lo que normalmente significaba que podía ver a toda mi familia. Pero esta Navidad en particular, todo se vino abajo. Entonces, imagina esto, estaba saliendo con un chico llamado Nick. Fue mi primer novio real y pensé que éramos bastante sólidos. Ya sabes cómo es tu primer amor. Simplemente asumes que durará para siempre. Llevábamos casi 2 años juntos y sí, estaba loca por él. Yo era esa chica que pensaba, oh, nos casaremos, tendremos hijos y viviremos felices para siempre. No tenía motivos para dudar de él porque siempre parecía muy comprometido conmigo. Luego está mi hermana mayor, Claire. Ella es 2 años mayor que yo y fue como mi modelo a seguir mientras crecía. La admiraba básicamente por todo. Ella era inteligente, popular y simplemente tenía su vida en orden. O eso pensaba yo. Solíamos salir mucho también. Entonces, cuando Nick y yo empezamos a salir, se la presenté desde el principio porque, ya sabes, quería que se agradaran. Gran error. Pero llegaré a eso en un minuto. Entonces, avancemos hasta Navidad. Mi familia tenía planeada esta gran reunión, pero el ambiente fue extraño desde el principio. No podía identificarlo, pero algo se sentía mal, especialmente con Claire. Ella estaba actuando un poco distante ni que estaba siendo, no sé, superficial, pero no era el mismo. Mi instinto me decía que algo estaba pasando, pero no quería creerlo. Quiero decir, no esperas que tu propia hermana sea turbia, ¿verdad? De todos modos, unos días después de Navidad, descubrí exactamente lo que había estado pasando. Y cuando digo que lo descubrí, quiere decir que literalmente los encontré. Sí, entré a la habitación de Claire para pedir prestada su plancha de pelo o algo así, y allí estaban, Nick y mi hermana besándose como dos adolescentes en el baile de graduación. Mi corazón simplemente se detuvo. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo se congela. ¿Sabes? No puedes creer lo que ven tus ojos. Al principio ni siquiera dije nada. Me quedé allí mirándolos, tratando de procesar lo que estaba pasando. Quiero decir, ¿qué dices en una situación como esa? No me notaron durante unos buenos segundos, pero luego Nick levantó la vista y se quedó helado. Claire también lo hizo, y la expresión de su rostro. Parecía un ciervo ante los faros. No se podía negar lo que estaba pasando. Estaba justo delante de mí, mi novio y mi hermana. Solo recuerdo haber sentido esta ola de ira, tristeza y conmoción al mismo tiempo. Sentí una opresión en el pecho y pensé que iba a vomitar. Me las arreglé para decir algo como, ¿hablas en serio? Y luego salí corriendo de la casa. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba salir de allí. Mi mente estaba acelerada y mi corazón estaba destrozado. Las dos personas en las que más confiaba me habían apuñalado por la espalda y no sabía cómo manejarlo. Más tarde esa noche, mis padres me encontraron. Había estado sentada en mi auto durante lo que parecieron horas, simplemente llorando y tratando de encontrarle sentido a todo. Cuando tocaron a mi ventana, pensé, por fin están aquí para consolarme. Pero no, no lo hicieron. En cambio, me dijeron que me calmara y pensara racionalmente. ¿Racionalmente? ¿En serio? Intentaron convencerme de que estas cosas pasan y es solo un chico. Pero no se trataba solo de Nick. Se trataba de que Claire, mi hermana, me traicionara de la peor manera posible. Seguían diciendo cosas como, la familia es la familia. Tienes que perdonarla. ¿Cómo? ¿Qué diablos? ¿Cómo se suponía que iba a perdonarla por esto? Estaba furioso. Sentí como si me hubieran dejado a un lado, como si mis sentimientos ni siquiera importaran. Empeoró aún más cuando Claire tuvo el descaro de acercarse a mí y decirme, lo siento, pero no fue nuestra intención lastimarte. Nick y yo simplemente sentimos algo el uno por el otro. ¿Sentimientos el uno por el otro? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Habían estado merodeando mis espaldas y ahora estaban enamorados? Ni siquiera podía mirarla. Le dije que estaba muerta para mí y que nunca, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo una vida que en realidad era mía. Entonces, después de que todo se vino abajo y el polvo comenzó a sentarse, uno pensaría que la vida volvería a la normalidad, ¿verdad? Pero no fue así.
Ni siquiera cerca. Vivía con mis abuelos, lo cual, sinceramente, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero todo el lío entre mi familia y Claire todavía me pesaba. Supongo que no se supera fácilmente ese tipo de traición. Mi terapeuta fue de gran ayuda durante este tiempo. Ella no hizo milagros ni nada por el estilo, pero me ayudó a descubrir cómo procesar la ira y la tristeza sin dejar que me comiera viva. Es extraño porque a pesar de que había aislado por completo a mis padres y a Claire, todavía encontraron maneras de volver a mis pensamientos. Empezaba a pensar al azar. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudo mi propia familia elegirla a ella y no a mí? Incluso cuando no quería que me importara, siempre estaba ahí. Ya sabes, es difícil de explicar. Intenté concentrarme en reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo, conocí nuevos amigos e incluso comencé a regresar a la escuela a tiempo parcial. Por un tiempo, hice todo lo que pude para distraerme. No estaba tratando de lidiar con ninguno de los sentimientos que tenía hacia mi familia. Pensé que si me mantenía ocupada tal vez podría olvidarlo todo. Pero sí, las cosas no funcionan así. Entonces, una noche, estaba navegando por Instagram, sin pensar, como lo haces tú, y me topé con una publicación de uno de mis primos. Realmente no me había mantenido en contacto con ese lado de la familia desde que todo explotó, pero la curiosidad se apoderó de mí. Hice clic en la imagen y allí estaba, una reunión familiar. Todos estaban ahí, sonriendo, pasándolo muy bien. Todos menos yo. Ahora, no me malinterpretes, no era como si quisiera estar en esa reunión. De ninguna manera habría ido, incluso si me lo hubieran suplicado. Pero ver esa foto me hizo darme cuenta de lo mucho que me habían excluido de sus vidas. Era como si ya no existiera. Mi familia había seguido sin mí y no parecía importarles. Fue como si me hubieran borrado. Eso me afectó más de lo que pensaba. Terminé desahogándome con Sam al día siguiente y ella me dijo, que se jodan, estás mejor sin gente así. Ahora tienes tu propia vida. Y ella tenía razón, lo sabía. Pero aún así, le dolió. Ni siquiera me di cuenta de cuánto me importaba hasta que vi esa estúpida publicación de Instagram. No es que quisiera volver a estar cerca de ellos. Más bien no podía creer lo fácilmente que habían seguido adelante, como si nada hubiera pasado. Pero las cosas se pusieron más raras después de eso. Aproximadamente una semana después, mi papá llamó. Sí, mi papá. El mismo que me dijo que creciera y recuperara a Claire después de todo lo que había hecho. Obviamente no contesté. Lo dejé ir al correo de voz. Y cuando lo escuché más tarde, básicamente me estaba rogando que hablara. Dijo cosas como, hemos estado pensando en ti. Te extrañamos y queremos hacer las cosas bien. Por un segundo pensé en devolverle la llamada. Pero luego recordé lo que pasó la última vez que intenté hablar con ellos. El engaño, los sentimientos de culpa, la forma en que me hicieron sentir como si yo fuera el problema por no perdonar a Claire. No pude volver a pasar por eso, así que bloqueé su número. Después de eso, mi mamá también intentó acercarse. Envió este largo correo electrónico acerca de cómo lamentaba todo y quería reconstruir nuestra relación. Lo curioso es que ella nunca se disculpó por nada específico. Todo eran cosas vagas como, lamento que te sientas herido, somos familia y necesitamos unirnos. No parecía real en absoluto, como si solo quisiera suavizar las cosas sin asumir ninguna responsabilidad. No respondí. Para ser honesto, ni siquiera me molesté en leerlo completo. Se lo reenvié a mi terapeuta y lo eliminé. Sabía que si me permitía relacionarme con ellos nuevamente, volvería a caer en la misma dinámica tóxica. Y finalmente estaba empezando a recomponer mi vida. No estaba dispuesto a dejar que me derribaran. Es una locura cuánto puede cambiar tu vida cortar a las personas tóxicas. Una vez que finalmente dejé de lado la idea de que mi familia algún día estaría ahí para mí, las cosas empezaron a mejorar. Quiero decir, no fue perfecto ni nada por el estilo. Todavía tuve días malos, pero era libre. No te preocupes más por lo que pensarán de mí. Nomás hacer todo lo posible para hacerlos felices. Era solo yo, viviendo mi vida, haciendo lo mío. Pero entonces sucedió algo que realmente me trastornó la cabeza. Un día, estaba en el supermercado, ocupándome de mis asuntos. ¿Y con quién me topo? Clara. Sí, Claire. Hacía más de un año que no la veía y tampoco lo había planeado. Pero allí estaba ella, parada en la sección de productos agrícolas, luciendo tan sorprendida como yo. Nos quedamos allí, mirándonos fijamente durante un minuto. Estaba a punto de darme la vuelta y salir, pero entonces ella se acercó a mí. Ella comenzó a hablar muy rápido,
como si estuviera desesperada por sacar todo antes de que yo pudiera irme. Estaba llorando, diciendo cuánto se arrepentía de todo, cuánto me extrañaba, como su vida se había desmoronado desde que la corté. Sinceramente, no sabía qué decir. Estaba enojado, pero también sentí una extraña sensación de lástima por ella. Tenía un aspecto terrible, como si la vida realmente la hubiera derribado. Ella mantuvo. Quería volver a verla y lo decía en serio, pero, por supuesto, mis padres no lo aceptaron, siguieron insistiendo en todo el asunto del perdón familiar, diciendo que estaba siendo dramático. Mi padre en realidad me dijo que creciera mi propio padre. Sentí que estaba perdiendo a toda mi familia de una sola vez. No podía creer que se pusieran a su lado. Era como si no importara en absoluto. Había perdido a mi novio, a mi hermana y ahora también a mis padres. Estuve sola durante meses, no supe cómo afrontarlo. Estaba deprimida y entumecida. Dejé de hablar con todos, iba a trabajar. Volvía a casa y me quedaba en la cama, lloraba hasta que no podía más. La única persona que realmente tuve durante ese tiempo fue mi mejor amiga. Sam. Ella era la que se aseguraba de que comiera, se aseguraba de que me levantara de la cama. Pero no era suficiente, no podía quitarme la sensación de que no valía nada, como si tal vez tuvieran razón y solo estuviera siendo dramática. Finalmente, todo se volvió demasiado. Para mí una noche simplemente me quebré, no vi una salida al dolor y pensé que la única manera de detenerlo era terminarlo, así que escribí una larga carta explicando todo sobre Claire, sobre Nick, sobre lo traicionado que me sentí por todos. Y la programé para publicarla en Tumblr después de irme. Luego me tragué un montón de pastillas, me acosté y esperé a que todo terminara. Pero Sam, siendo la persona increíble que es, me encontró. Llamó a 911 y supongo que llegaron justo a tiempo porque me desperté en el hospital a la mañana siguiente. Estaba aturdido y confundido, pero estaba vivo. Me pusieron bajo vigilancia de suicidio después de eso. Y honestamente, fue lo mejor para mí en ese momento. Necesitaba ayuda, necesitaba estar lejos de todo y de todos los que me habían lastimado. Mis abuelos fueron los únicos que me visitaron mientras estuve allí. No mis padres, no Claire, solo mis abuelos. No intentaron obligarme a perdonar a nadie. Simplemente se sentaron conmigo, me dejaron hablar y realmente escucharon. Me salvaron en más de un sentido. Me recogieron cuando me dieron de alta y me llevaron a vivir con ellos. Corté con todos los demás. Y por primera vez en meses sentí que tal vez podría comenzar a sanar. Entonces, después de salir del hospital, como dije antes, mis abuelos me acogieron. Ni siquiera puedo explicar lo agradecida que estoy por ellos. No intentaron forzar nada, no me presionaron para hablar de cosas si no estaba lista, simplemente estaban ahí para mí. Todavía estaba luchando mucho mentalmente. Pero por primera vez sentí que tenía algún tipo de sistema de apoyo, pero a pesar de que estaba a salvo y en un mejor entorno, las consecuencias de todo recién comenzaban. Había cortado completamente el contacto con mis padres y Claire. Los bloqueé en todo: Facebook, Instagram, mi teléfono, todo. No quería escuchar una sola palabra de ellos, estaba harta. No se preocuparon por mí cuando los necesitaba. Entonces, ¿por qué debería molestarme? Pero mientras intentaba sanar y seguir adelante, mi mejor amiga Sam estaba ahí afuera enojada por mí. Estaba furiosa por lo que pasó y no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. No lo sabía en ese momento, pero Sam estaba planeando su propia pequeña venganza. Un día, de la nada, me envió un mensaje de texto como: hice algo, pero creo que te gustará. Y yo estaba como, ¿qué hiciste? Ella dice: no te enojes, pero compartí tu nota, la que publicaste en Tumblr, me aseguré de que todos la vieran. Al principio me sorprendí un poco, como si no quisiera airear mis trapos sucios al mundo, ¿sabes? Pero cuanto más lo pensaba, más pensaba: al diablo. Si no les importaba cómo me hacían sentir, ¿por qué debería importarme si la gente sabe lo que hicieron? Y cuando digo que Sam lo compartió, me refiero a que etiquetó a mis padres, Claire y Nick, en la publicación y los denunció. Se puso furiosa. La publicación se volvió viral en nuestro pequeño círculo. Sam tenía más de 1000 amigos en Facebook y la gente empezó a compartirla como loca. No tenía idea de cuánta gente sabía lo que pasó hasta que empecé a recibir mensajes de amigos de la secundaria al azar, antiguos compañeros de trabajo, incluso gente que apenas conocía. Todos salían de la nada para decirme lo mal que estaba mi familia, lo mucho que sentían por mí, lo mucho que no podían creer que Claire y Nick hicieran lo que hicieron. Pero esa no fue ni siquiera la parte más loca. No solo la gente que conocía estaba enfadada. Era people they knew. My mama this reputation in her church as being this perfect, wholesome lady. And when people in her congregation saw what happened, they were furious. They actually kicked her out of the church. Like, Stralab told her she was the welcome anymore because of how I treated me. Imagínese ser excomulgado de su propia iglesia por algo así.
Escuché que intentó disculparse o explicarse, pero nadie quiso escucharlo. La etiquetaron de hipócrita y eso fue todo en su vida social. Mi papá también perdió muchos de sus amigos. Estaban disgustados por cómo se puso del lado de Claire y por cómo me dijo que lo superara. Algunos de sus amigos más cercanos simplemente lo interrumpieron. La gente lo veía como un tipo frío y sin corazón y no querían asociarse más con él. ¿Y Clara? Oh, hombre, Claire se llevó lo peor. Ni siquiera sé cómo logró salir de casa después de lo que Sam publicó. La gente la llamaba rompehogares, traidora, lo que sea. Algunos de sus amigos más cercanos la abandonaron, diciendo que no querían tener nada que ver con alguien que traicionaría a su propia hermana de esa manera. Escuché que discutía con la gente en público, como en el supermercado, porque la gente la reconocía y la criticaba. No voy a mentir, una parte de mí estaba feliz de saber que estaba recibiendo lo que se merecía. Era como si el universo finalmente le estuviera dando una muestra de lo que me había hecho. Nick tampoco estaba libre de culpa. Su familia es súper religiosa, como los religiosos que van a la iglesia todos los domingos. Y cuando descubrieron lo que había estado haciendo con Clara a mis espaldas, se asustaron. Sus padres lo enviaron a algún retiro o algo así para encontrar a Dios nuevamente. Estuvo fuera durante meses y, cuando regresó, él y Clara habían roto. No conozco los detalles, pero puedo suponer que probablemente no pudo soportar toda la reacción y abrió una brecha entre ellos. Buen viaje. Durante todo esto, solo intentaba concentrarme en mí mismo. Mis abuelos me habían metido en terapia y estaba empezando a hacer algunos progresos. Fue lento, pero estaba llegando allí. No estaba interesado en lo que estaba pasando con mi familia o lo miserables que eran. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Pero en el fondo, escuchar cómo sus vidas se estaban desmoronando se sintió como justicia. Como si finalmente entendieran por lo que me hicieron pasar. Fue un desastre, pero mentiría si dijera que no me sentí bien. Sin embargo, un día mi abuela se sentó y me dijo, «Tu mamá intentó llamarme. ¿Quiere hablar?» Simplemente puse los ojos en blanco. ¿Por qué querría hablar con ella ahora? Antes no le importaba. Entonces, ¿por qué le importa ahora? Mi abuela simplemente asintió y dijo, «Lo sé, cariño, pero quería que lo supieras». Lo pensé por un segundo. ¿Tenía curiosidad? Sí, un poco. ¿Me importó lo suficiente como para acercarme? En absoluto. Mi mamá había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. No iba a darle la satisfacción de pensar que podría volver a mi vida después de todo lo que hizo. Tampoco era solo mi mamá la que intentaba acercarse. Clara me había enviado un mensaje en Instagram. Sí, olvidé bloquearla allí. Ella estaba tratando de disculparse, diciendo cuánto lo sentía y que nunca tuvo la intención de lastimarme. Ni siquiera leí el mensaje completo. Simplemente lo borré y la bloqueé. No tenía nada que decirle. En mi opinión, ella todavía estaba muerta para mí. Después de eso, las cosas empezaron a calmarse. El frenesí en torno a la publicación de Sam finalmente se calmó y la gente dejó de hablar de ello. Pero el daño ya estaba hecho. Mis padres eran básicamente parias sociales. Clara tuvo que mudarse a otra ciudad porque no podía soportar los constantes recordatorios de lo que había hecho. Nick había desaparecido de mi vida para siempre. Y honestamente, estaba bien con eso. Vivir con mis abuelos fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me dieron espacio para sanar y no me presionaron para perdonar a nadie. Empecé a sentirme yo mismo otra vez, como si realmente pudiera superar todo. Pero no fui ingenuo. Sabía que el dolor de lo que mi familia había hecho siempre estaría ahí, en algún lugar en el fondo. Era como una cicatriz. Se desvanecería con el tiempo, pero nunca desaparecería por completo. Aunque no los necesitaba. Tuve mis abuelos. Yo tenía a Sam. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo una vida que en realidad era mía. Entonces, después de que todo se vino abajo y el polvo comenzó a sentarse, uno pensaría que la vida volvería a la normalidad, ¿verdad? Pero no fue así, ni siquiera cerca. Vivía con mis abuelos, lo cual, sinceramente, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero todo el lío entre mi familia y Claire todavía me pesaba. Supongo que no se supera fácilmente ese tipo de traición. Mi terapeuta fue de gran ayuda durante este tiempo. Ella no hizo milagros ni nada por el estilo, pero me ayudó a descubrir cómo procesar la ira y la tristeza sin dejar que me comiera viva. Es extraño porque a pesar de que había aislado por completo a mis padres y a Claire, todavía encontraron maneras de volver a mis pensamientos. Empezaba a pensar al azar. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudo mi propia familia elegirla a ella y no a mí?
Incluso cuando no quería que me importara, siempre estaba ahí. Ya sabes, es difícil de explicar. Intenté concentrarme en reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo, conocí nuevos amigos e incluso comencé a regresar a la escuela a tiempo parcial. Por un tiempo, hice todo lo que pude para distraerme. No estaba tratando de lidiar con ninguno de los sentimientos que tenía hacia mi familia. Pensé que si me mantenía ocupada tal vez podría olvidarlo todo. Pero sí, las cosas no funcionan así. Entonces, una noche, estaba navegando por Instagram, sin pensar, como lo haces tú, y me topé con una publicación de uno de mis primos. Realmente no me había mantenido en contacto con ese lado de la familia desde que todo explotó, pero la curiosidad se apoderó de mí. Hice clic en la imagen y allí estaba, una reunión familiar. Todos estaban ahí, sonriendo, pasándolo muy bien. Todos menos yo. Ahora, no me malinterpretes, no era como si quisiera estar en esa reunión. De ninguna manera habría ido, incluso si me lo hubieran suplicado. Pero ver esa foto me hizo darme cuenta de lo mucho que me habían excluido de sus vidas. Era como si ya no existiera. Mi familia había seguido sin mí y no parecía importarles. Fue como si me hubieran borrado. Eso me afectó más de lo que pensaba. Terminé desahogándome con Sam al día siguiente y ella me dijo, que se jodan, estás mejor sin gente así. Ahora tienes tu propia vida. Y ella tenía razón, lo sabía. Pero aún así, le dolió. Ni siquiera me di cuenta de cuánto me importaba hasta que vi esa estúpida publicación de Instagram. No es que quisiera volver a estar cerca de ellos. Más bien no podía creerlo fácilmente que habían seguido adelante, como si nada hubiera pasado. Pero las cosas se pusieron más raras después de eso. Aproximadamente una semana después, mi papá llamó. Sí, mi papá. El mismo que me dijo que creciera y recuperara a Claire después de todo lo que había hecho. Obviamente no contesté. Lo dejé ir al correo de voz. Y cuando lo escuché más tarde, básicamente me estaba rogando que hablara. Dijo cosas como, hemos estado pensando en ti, te extrañamos y queremos hacer las cosas bien. Por un segundo pensé en devolverle la llamada. Pero luego recordé lo que pasó la última vez que intenté hablar con ellos. El engaño, los sentimientos de